Bienvenidos a El Minicast. Hola, bienvenidos al Minicast como todos los viernes. Yo soy Pablo Fernández, de Oriental en Internet. Soy editor de vídeo, técnico de producción audiovisual y consultor, y este es el capítulo 39 y último de la 8ª temporada. Y hoy vamos a hacer algo un poco distinto, ¿no? Quiero mirar atrás, ver lo que han pasado estos meses, que no ha sido poco, pero también quiero mirar un poquito hacia adelante, ¿no? Hacia lo que viene, hacia lo que va a pasar con el podcast en los próximos meses, las noticias que vamos a ir teniendo y sobre todo a daros las gracias por haber estado ahí durante toda la temporada. Lo dicho, cierro esta 8ª temporada con una mezcla de orgullo, ilusión, energía renovada. Han sido 39 o 40 capítulos del podcast, 2 vídeos especiales que han supuesto pues un cambio importante, ¿no? en el contenido y también en el impacto. El podcast ha crecido bastante y ha crecido en números, pero lo más importante es que lo ha hecho con sentido. Añadir YouTube a las publicaciones del podcast ha sido un plus, no solo por la audiencia que se ha ido generando en el canal del podcast en YouTube, sino por el impacto de los shorts que pues han ayudado a redirigir un poquito nuevos oyentes, no muchos, pero bastantes, y a que gente diferente o nueva encuentre mi podcast y se haya ido uniendo a la comunidad, ¿no? Este año prácticamente la audiencia se ha duplicado respecto a la temporada pasada, y eso para un podcast como el mío, que es pequeño, que es un podcast personal, es un proyecto muy personal, pues significa mucho, porque muestra una comunidad que responde, que escucha, que comparte, porque creo que hay interés en los temas que se tratan, ¿no? Creo que son útiles y a la gente le gustan, y que han sido bastantes, la verdad, los temas que hemos tocado. Hemos hablado de productividad, hemos hablado de edición de vídeo, de inteligencia artificial, de equipos de trabajo, de organización digital, e incluso algún capítulo un poquito más personal, ¿no? Y que además son capítulos que han conectado mucho más de lo que esperaba con la audiencia en general. El objetivo al final siempre ha sido el mismo: ayudar a la gente como creadores, como diseñadores, como profesionales, como editores, como personas que trabajan rodeados de tecnología o con la tecnología como herramienta, ¿no? Y a nivel personal creo que el objetivo está cumplido, que hay mucha gente que me escribe y me hace comentarios que son muy válidos, y creo que la temporada ha supuesto una mejora general del podcast, no solo en la parte visible, sino en cómo produzco, en cómo estructuro los capítulos, en cómo voy entendiendo el canal y cómo funciona. Creo que es una conversación constante conmigo mismo y por supuesto con vosotros que estáis detrás de los auriculares siempre, y con vuestros comentarios, vuestros emails, o incluso simplemente con las reproducciones, pues me guiáis en qué funciona, qué no funciona, qué temas os interesan más o cuáles os interesan menos, ¿no? Pero esa temporada ha sido, sin duda, la que ha tenido un tema estrella, ¿no? La inteligencia artificial, que ha sido, o ha pasado más bien de promesa a realidad tangible. Creo que lo hemos visto en el trabajo, lo hemos visto en el mundo de la edición, en el mundo del diseño, en el mundo de la escritura, en la creación de contenidos en general, en cómo buscamos, en cómo nos comunicamos, en un montón de cosas, y cada vez es algo mucho más común en conversaciones normales y naturales en la calle, oír hablar de la IA o de cómo se utiliza la IA para ciertas cosas, etcétera. Y creo que esto ha venido para llegarse, para lo bueno y para lo malo. Al final, OpenAI parece que se ha consolidado un poquito durante este año en su liderazgo, con nuevas versiones de ChatGPT, más potentes, contextuales, multimodales, el ChatGPT Agent, un montón de cosas. Luego está Claude de Anthropic, que pues bueno, ha desarrollado una alternativa quizás más enfocada en la privacidad, en la precisión. Se permite menos licencia que es el GPT y es muy válido. También está Perplexity, que se ha colado ahí como un auténtico copiloto, ¿no? para las búsquedas de muchísima gente que ya buscan sin pensar en Google. Y ya sabemos, y estamos todos seguros, ¿no?, de que esto estará preocupando a mucha gente en Google, o debería de hacerlo. Porque Gemini, pese a que está ahí, creo que evidentemente no le ha pasado como Apple, pero creo que Gemini está en un segundo plano, pese a que están haciendo un mogollón de esfuerzos. Creo que siempre toda la prensa y todo el esfuerzo se lo están llevando otras compañías, ¿no? Veremos cómo Google sigue evolucionando, porque desde luego están trabajando mucho y muy bien.
Y también en muchos capítulos de esta temporada hemos hablado de la IA no como moda, sino como base para trabajar de forma más ágil, más productiva, más precisa, incluso a veces más humana. Y todo apunta a que el año que viene va a ser más de lo mismo, ¿no? Sumándole además las posibles novedades que pueda aportar Apple en el sector, que ya sabemos en qué punto está. Incluida una posible compra de una compañía del sector que se viene rumoreando desde hace ya semanas. Así que habrá que ir preparándose porque parece que van a venir curvas en este sentido, ¿no? Y claro, evidentemente tenemos que hablar de Apple, o tengo que hablar de Apple, ¿no? Si algo ha quedado claro este año es que Apple necesita reafirmar su liderazgo, no solo en hardware, sino en visión de futuro, ¿no? Los resultados económicos son brillantes, son muy buenos y están ahí, pero ese músculo financiero hay que utilizarlo, ¿no? Y no vale dejarse quedarse constantemente mirándose al espejo diciendo qué guapo soy, qué bien me va, qué fuerte estoy, sino que hay que reutilizar todo eso para algo. Y ahí tiene muchos frentes abiertos ahora mismo: inteligencia artificial, Siri, las gafas y la realidad aumentada, y por supuesto sin olvidarnos de mantener una línea de equipos profesionales para casa siempre competitivos, y seguir evolucionando su línea de chips que también le han funcionado, ¿no? Los Apple Silicon. Entonces Apple tiene un montón de desafíos por delante. En los últimos años hemos visto una empresa quizás más conservadora de lo normal, más centrada en refinar lo que ya tiene, que quizás en marcar camino para nadie. Pero claro, ahora sus competidores están sacándole cuerpos en la parte de la IA, ¿no? Y hemos visto cómo Google aprovechaba la oportunidad esta misma semana para ser más agresivo en el discurso de la inteligencia artificial y hacer sangre, ¿no? Con ese anuncio que es muy bueno, es un anuncio muy bueno, en el que, bueno, ridiculiza un poquito la actitud de Apple en los últimos tiempos por su lentitud en adaptar la IA, o incluso en prometer y no entregar, ¿no? Ese error que Apple ha tenido al anunciar capacidades que luego no han llegado finalmente le está haciendo daño, yo lo creo. También hay que decir que Apple últimamente ha utilizado en exceso, con avaricia, esa frase de later this year. Yo recuerdo tiempos en los que lo sorprendente era que Apple presentaba y decía disponible esta misma semana, y eso se convirtió y esto está disponible desde ya mismo, y se podía descargar y se podía, ¿sabes? Y eso poco a poco se ha ido convirtiendo, quizás dejándose llevar por esa necesidad, entre comillas, de presentar cosas nuevas cada año, o sistemas nuevos cada año, y todo unos ciclos demasiado cortos que a veces no tienen sentido porque no se presentan evoluciones lo suficientemente importantes y se meten con calzador cosas, o se les da importancia a cosas que realmente no la tienen. Creo que dejándose llevar por eso, luego lo realmente importante lo han ido queriendo meter con el later this year, hasta que al final les ha pasado lo que les ha pasado, pues un poquito por esa manera de trabajar, por exceso de optimismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, Apple no es nueva en esto. Creo que es una compañía que sabe reaccionar, lo ha demostrado muchas veces. Tiene una base de usuarios enorme, de hardware enorme, una plataforma integrada y un ecosistema que creo que hoy por hoy es completamente imbatible, y una capacidad brutal para construir experiencias de usuario que pocas compañías en el mundo tienen, ¿eh? La pregunta es, ¿lo van a hacer? ¿Van a enfocarlo en eso? ¿Vamos a seguir exprimiendo la gallina de los huevos de oro sin avanzar más? Pues bueno, veremos qué nos trae Apple, ¿no? En este último trimestre de 2025, que creo que va a haber muchas novedades. Creo que va a ser un trimestre movidito, y por supuesto vamos a estar ahí para contarlo y sobre todo comentarlo, ¿no? Con todos vosotros y ver qué novedades nos llegan. Porque aparte de todas esas novedades, más allá de los temas y los números, más allá de la inteligencia artificial y más allá de Apple, esta temporada también me ha permitido confirmar que hay espacio para hacer las cosas bien, no porque otros no los hagan bien, sino bien en el sentido de sin gritar, sin vender humo, sin entrar en el mundillo de los rumores, sin replicar el contenido de otros o los artículos de otro. No sé, espacio para hacer algo personal, como es este podcast, para hacer algo pequeño, pero a la vez muy grande, ¿no? Y para mí todo eso ya es un regalo. Y también me ha servido para probar cosas nuevas. Este año lancé, pues como dije antes, 2 vídeos especiales, uno de ellos dedicado al Live Multicam de Final Cut, que ha tenido una acogida estupenda, muchos comentarios, mucha gente me ha escrito, gente que me ha dicho que le he solucionado problemas o dudas que tenía. No sé, para mí esas son cosas, sensaciones nuevas, y no
tengo más que agradecimiento, ¿no?, a esos comentarios. Así que la idea para la próxima temporada es seguir un poquito en esa línea, seguir con el podcast tal como está, desarrollar contenidos de vídeo y de podcast enfocados en hardware que pueda probar y compartir el uso. En este sentido, no me quiero adelantar, pero bueno, ya he estado hablando con algunas compañías, Blackmagic, con Rode, con El Gato, he hablado con gente y estoy en las vías de poder tener acceso a cierto material con el que hacer un contenido que aporte un valor real. Nada de promos disfrazadas, ¿no? Vídeos promocionales de lanzamiento ni de cosas así, sino me gustaría probar cierto hardware en situaciones de trabajo y aplicarlo bien a la jornada del día de trabajo para que puedan resultar útiles esos contenidos para quienes los utilizamos, ¿no? Para quienes nos planteamos comprar esos productos y nos pueden resultar útiles. Y por supuesto todo esto lo quiero mantener en el ritmo de una publicación semanal del podcast, manteniendo ya el ritmo de estabilidad. Este ha sido el segundo año en el que hemos mantenido el ritmo constante de una semana sin problemas, así que voy a seguir trabajando para mantenerlo y en todo caso en algún momento mejorarlo, ¿no? Hacer el capítulo semanal y quizás algún otro, no sé si más corto, no sé si otro formato, pero añadir más, ¿no? Y aunque seguramente va a haber cambios en ese sentido y también incluso en el estudio, en el entorno de grabación, porque bueno, tendré novedades y situaciones diferentes, creo que eso ya lo iremos viendo en la próxima temporada, ¿no? Si has llegado hasta aquí, solo puedo darte las gracias, ¿no? Gracias por escuchar, gracias por cada mensaje, por cada comentario, por cada vez que me habéis puesto estrellitas en una plataforma de podcast, por cada vez que habéis compartido un capítulo en redes sociales, que me ayuda un montón que compartáis las cosas. Pues muchas gracias. Este podcast es muy pequeño, como decía antes, es independiente, es casi artesanal, pero vosotros que lo escucháis, que lo compartís, que hacéis todo esto, pues lo hacéis un poquito más grande, ¿no? Gracias por dar sentido a todo esto que hago cada semana, que os aseguro que me lleva mucho esfuerzo, me lleva mucho tiempo, entre comillas, y gracias por estar al otro lado del micrófono, aunque solo hable yo, ¿no? Es el mejor premio al esfuerzo ver los números y saber que hay gente que lo escucha y que lo comparte. Me voy a tomar ahora un par de semanas de vacaciones. Volveremos para el 29 de agosto, justo a tiempo, la semana antes, creo, de la presentación de los nuevos iPhone. Y por supuesto, pues eso, con nuevos temas, más ideas, más ganas de hacer cosas y de hacerlas mejor, ¿no? Y con la vorágine de septiembre, que segurísimo nos va a traer un montón de novedades tecnológicas, como todos los años, que ya sabéis que es una avalancha de novedades. Seguro que esta energía que voy a coger estas 2 semanas me va a venir más que bien. No descarto que durante las vacaciones grabe algún episodio solo de audio, aunque tampoco lo aseguro. Entonces por eso digo que fecha de vuelta oficial, 29 de agosto. Y nada más, esto ha sido el repasito. Muchas gracias como siempre por escucharme. Ya sabéis que podéis contactarme en el correo en el minicast@gmail.com, en Twitter en @laurindel y en Mastodon en @laurindel@masto.es. Y por supuesto todos los capítulos en el minicast.com. Venga, sed buenos, sed felices. Adiós.